contando, surgió como una necesidad, ¿cierto? Hablando con Cris y hablando con Lucho, como que, ay, es que los muchachos tienen que hacer trabajo de campo porque estamos haciendo unos análisis específicos en unos sectores de Bello, pero es muy necesario conocer esas necesidades de la comunidad. Entonces ahí hicimos como el primer ensayo de esta charla, porque realmente lo que voy a compartir con ustedes es mi experiencia a la hora de construir esos relatos o construir esa información con la comunidad. Entonces nos pareció muy pertinente pues también compartirlo en este espacio del semillero. Entonces, para iniciar les voy a compartir mi pantalla para que podamos. Ahí están viendo, ¿cierto? Ven mi PowerPoint. Sí, sí. Listo. Entonces, les voy a leer este primer párrafo. Dice, esta charla es el resultado de la experiencia de investigación en el campo de la arquitectura y la antropología y cómo los métodos cualitativos utilizados por ambas disciplinas se encuentran y se relacionan para interpretar la subjetividad social y cotidiana de la ciudad. En este caso, pues voy a hablar de la ciudad porque el ejemplo parte de la oferta de vivienda de interés social en la ciudad, pero este tipo de ejercicios pueden ser reflejados en cualquier territorio. Entonces, la arquitectura, entendida como una manifestación de la cultura material a través del espacio construido, que es permeada por múltiples situaciones que implican al ser humano. Entonces, no es solo el espacio físico que creamos nosotros los arquitectos, o no sé si creamos, sino que tal vez proyectamos, pensamos, y también es la creación antropológica, ¿cierto? Desde esa poética y esa mítica de las personas que lo habitan y lo transforman, ¿cierto? Entonces la arquitectura tiene esa capacidad de ordenar el entorno del ser humano y establecer relaciones entre ambos. Entonces creo que hay un asunto muy importante que marca como el inicio de esta charla, y es la importancia de la relación de nosotros como arquitectos con los otros, con el habitante, con el caminante, con el ocupante de ese territorio. ¿Para qué? Para construir de manera colectiva ese orden de ese entorno y poder establecer esas relaciones. Entonces, les voy a contar la historia o la historia de esa relación entre la arquitectura y la etnografía a partir de un caso de estudio pues en el cual yo participé, o más que un caso de estudio, es una investigación de largo aliento, la cual ya llevamos como 2 años desarrollando, la cual se llama el caso de las viviendas de interés social prioritario VIP, o sea, este no es el título, porque el título es muy largo. Entonces, lo que buscaba esta investigación, no tengo por acá el título, no hay problema, es que nosotros identificamos las viviendas de interés social y de interés prioritario, que ya lo vimos también en una charla que tuvimos el semestre pasado, donde nos dimos cuenta que ambas eran diferentes, cómo se construye el bienestar en este tipo de viviendas. Entonces, por eso esta introducción o este ejercicio que les voy a mostrar se llama la ciencia ciudadana, el bienestar y la salud, porque esta investigación lo que quiso fue, a través del conocimiento de las personas de la comunidad, identificar cómo eran sus condiciones de bienestar y salud en esa tipología de viviendas específicamente, también entendiendo que la etnografía es la narración que por distintos medios, yo puedo hacer etnografía desde un diario de campo, desde unos escritos, pero también puedo hacer etnografía a través de imágenes y sonidos, que ahorita vamos a ver un ejemplo de ello, esperando que comprender las ideas que tiene una comunidad sobre un tema específico, entendiendo que la etnografía, al hacer parte de la antropología, estudia al humano como un producto de su historia, de su cultura y de su sociedad, ¿cierto? Entonces nosotros, cuál es como esa premisa, ¿para qué hacemos etnografía? Para entender cómo se relacionan las personas que habitan un mismo espacio, identificando cuáles son sus costumbres en términos religiosos, políticos, económicos, sociales, de habitar, ¿cierto? Entonces ahí hay un asunto muy interesante, y es cómo nosotros también desde la arquitectura podemos entender o estudiar la producción del espacio. Entonces el objetivo del proyecto, aquí ya sí se los voy a leer muy en detalle, fue
analizar la respuesta de las políticas públicas y las acciones intersectoriales de vivienda de interés social y prioritaria en estudios de caso en Medellín, desde la comprensión de las necesidades de salud y bienestar de los habitantes, que promuevan ¿qué? La inclusión social, el desarrollo humano sostenible y la justicia ambiental. Y con base en lo encontrado, pues este proyecto lo que buscó fue generar unos lineamientos intersectoriales para una política pública de vivienda de interés social que sea inclusiva y en función de generar hábitats saludables. O sea, esto es un discurso que viene de tiempo atrás, en el cual nosotros también desde nuestra posición como arquitectos hemos criticado mucho, si es que esa vivienda de interés social, ya sea prioritaria o de interés social, entendido desde el tema económico, que es que la una es más barata que la otra, pero pues a la final es vivienda social y de hecho la vivienda debería siempre tener un carácter social, la vivienda debería ser la misma para todas y todos. Sin embargo, nosotros mismos nos hemos dado cuenta que esa oferta de esa vivienda ha sido una oferta tal vez poco pensada, o ha sido una oferta simplemente por cumplir, por un asunto más de cantidad que de calidad, porque en muchos aspectos o en muchos momentos se han desconocido cuáles son las realidades de los habitantes de esos espacios. Entonces nosotros, ¿dónde estudiamos esas dos tipologías de vivienda? En clave de entender esas relaciones de bienestar y de salud, en el municipio de Medellín, y nos ubicamos específicamente en la Comuna 7 de Robledo. Entonces trabajamos la unidad habitacional de territorio Robledo, en el sector de territorio Robledo, pero no específicamente sino que trabajamos el proyecto de vivienda de interés prioritario Villas de Santa Fe de Antioquia, que está ubicado específicamente en ese sector de Pajarito, y cerquita analizamos otro caso ya de vivienda de interés social, que fue una de las lunas, específicamente Luna del Bosque. Este es un gran proyecto de vivienda de interés social en esa zona de Pajarito, obviamente la vivienda con unas condiciones diferentes, ¿cierto? Entendida la vivienda de interés prioritario como esa vivienda dada, como ese elemento arquitectónico construido, pero realmente con ausencia de muchos servicios. La vivienda de interés prioritario es una vivienda abierta, son conjuntos habitacionales abiertos, mientras que la vivienda de interés social, si bien se vende a través de la obtención de subsidios, es una vivienda en unidad cerrada, con piscina, con unos acabados diferentes, entonces ahí hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Entonces, ¿qué hicimos en este ejercicio? Entonces, pues, ¿cómo llegábamos a la comunidad? Eso era lo más importante. Para nosotros lo más importante era saber, bueno, ¿y qué piensa la comunidad o cómo está construyendo la comunidad esa salud y ese bienestar? Pero imagínense que cuando empezamos a hacer el trabajo de campo de esta investigación llegó la pandemia. Y nosotros como que, oh, por Dios, entonces llega la pandemia, llegan las cuarentenas, no podemos salir, el miedo a contagiarnos de COVID, no poder desplazarnos libremente a través de la ciudad. Entonces ahí tuvimos que tomar partido de estrategias virtuales y proponernos hacer el trabajo de campo de manera virtual, o sea, no ir al lugar, no hacer las entrevistas, no hacer las encuestas de manera presencial, sino buscarlo hacer todo virtual. Entonces allí es donde aparece un asunto muy importante y es cómo nosotros nos unimos, pues, o tomamos como base una metodología, una estrategia muy interesante, que es la de los científicos ciudadanos. ¿Cómo así? Si yo estoy estudiando una comunidad, yo simplemente no voy a ir a obtener información y me voy, como pasa en muchos casos, ¿no? Aquí fue un asunto muy bonito, o lo que nos enseña la ciencia ciudadana es que debemos empoderar a esa comunidad sobre la cual estamos investigando, sobre la cual necesitamos información, y con ellos hacer la construcción del conocimiento, no como que voy, hago preguntas y después voy y analizo, no, sino que entre todos se pueda construir ese ejercicio. Quiero presentarles unos audios. Yo debo entonces desconectar mis audífonos y alguien me hace señitas si escuchan bien. El ejemplo etnográfico ofrecido por Clifford Geertz al describir el ¿Se escucha bien o muy pasito? es uno de los más... Se escucha pasito más bien.
Listo, le voy a poner volumen y ya vuelvo. Esperen acá, pongámoselo todo más bien. Y volvamos a la... Ahí. El ejemplo etnográfico ofrecido por Clifford Geertz al describir el fuego profundo es uno de los más emblemáticos de la antropología. Allí, en Bali, donde el autor realizó varios ejercicios de observación, encontró que la pelea de gallos era un aspecto fundamental de la cultura balinesa y este había sido prohibido por la policía. No obstante, se seguían llevando a cabo en secreto estas peleas de gallos. El autor, Geertz, no había logrado generar una conexión, un sistema de confianza con las personas del lugar, y fue solamente hasta que un día, estando en la observación de una pelea de gallos, llegó la policía y él huyó, al igual que los demás pobladores que estaban en la pelea clandestina, que logró generar un sentimiento de conexión con las personas, y a partir de ese momento comenzó a generarse esa apertura por parte de los locales hacia Clifford Geertz, el antropólogo. Y voy a poner estos otros. Nos dieron la noticia pues, de que nos iban a entregar el apartamento. Fue un momento muy motivador, alegre y cierto por parte mía, porque bueno, siempre quise darle el sueño a mi mamá de tener una casa propia, ya que pagábamos arriendo. Entonces si comíamos, no pagábamos arriendo, si pagábamos arriendo, no comíamos. Entonces uno de mis sueños era darle una casa propia a mi mamá. Vivir quizás en una torre en la cual tiene rejas y no puedo acceder ni salir de la torre a mi propio gusto, ¿cierto? Eso sería una de las problemáticas para mí, ¿cierto? También las condiciones ¿cierto? De salir, por ejemplo, de querer ir a la cancha, de querer a tomar un rato el aire, sería muy difícil para mí porque, ¿cierto? O sea, las comunidades de afuera no son dignas de una persona con condición de discapacidad. Acostumbrarme a un estilo de vida muy diferente en mi apartamento en cuanto al espacio, andar en silla de ruedas, ¿cierto? Andar sentado en el piso, poder bañarme, poder comer. Es un estilo de vida que uno como discapacitado tiene que tener mucha paciencia y saber manejar, ¿cierto? Cada lugar, cada espacio. Entonces, para mí una de las dificultades más grandes era, ¿cierto? En cuanto al espacio de no poderme movilizar tranquilamente. ¿Quiénes somos? Somos una comunidad en busca de sueños, metas, anhelos, promesas y propósitos para sacar a nuestra familia adelante. Somos almas que, a pesar de venir de un pasado oscuro, terrorífico y escalofriante y lleno de muchas cosas no tan agradables, lucha día a día por ser mejores seres humanos. Somos esa cultura llena de sabores, colores, ritmos, música, melodías, gritos, lágrimas, tristezas, triunfos y derrotas, y a pesar de todo esto, día a día construimos nuestro propio castillo para ser reyes y reinas de aquel tesoro que veíamos tan lejano hoy tener. Somos esa comunidad que espera cambiar la visión que se tiene de Villas, de ser un lugar lejano, bulloso, problemático en ciertas ocasiones, lugar que no cuenta con colegios cercanos, con un centro de salud, con una casa de justicia, con puntos de venta de fácil acceso y con una infinidad de cosas que aún le hacen falta. Pero aún así, Villas de Santa Fe es nuestro hogar, porque a pesar de todo lo que le hace falta, vivimos allí con amor, con esperanza,
con esmero y con mucho esfuerzo de cambiarle y darle a nuestro barrio lo que necesita, porque en Villas vive gente humilde, sencilla, transparente, inocente y lleno de metas para ser grandes en la vida, porque en Villas de Santa Fe somos motivación, inspiración y pujanza. Entonces ahí escuchábamos esos relatos, ¿cierto? Esos relatos de los cuales les hablaba y que no siempre tienen que ser relatos escritos. Entonces, qué chévere también poder obtener de estas comunidades esos relatos hablados, ¿cierto? Pero ¿cómo logramos que la comunidad compartiera con nosotros toda esta información? Ay, no sé qué hice. Ay, ya, aquí. Entonces, ¿qué hicimos? Como les venía diciendo, nos aprovechamos de la ciencia ciudadana. Entonces, ¿qué es la ciencia ciudadana? Es una herramienta democrática que se fundamenta ¿qué? En la gestión de nuevo conocimiento construido desde las bases sociales, distanciándose de esos modelos tradicionales de toma de decisiones en que los organismos gubernamentales, o en este caso los investigadores, siguiendo en algunos casos el consejo de la academia, determinan prácticas sociales en los contextos locales. Entonces nosotros a través de esta estrategia o de esta herramienta democrática quisimos decir, no, es que definitivamente pues nosotros tenemos un conocimiento como investigadores y pónganse ustedes también en esa posición de arquitectos, pues bueno, tenemos un conocimiento como arquitectos, pero es que realmente el conocimiento que nosotros vamos a producir es para otros, no solo para nosotros, y más en la arquitectura, ustedes no están haciendo arquitectura para ustedes no están haciendo arquitectura para otros. Entonces, la principal o una de las principales características de esa ciencia ciudadana es que debe ser un proceso de empoderamiento de abajo hacia arriba, ¿cierto? Hay que superar esa idea de que yo soy el que conoce, yo soy el científico, yo soy el investigador y usted hace lo que yo le diga. No, por el contrario, hay que empezar a generar una relación muy horizontal que lo que haga luego es empoderar de abajo hacia arriba a esas comunidades. ¿Para qué? Para poder obtener toda la información que quisiésemos. Debe haber un aporte igualitario entre creador y colaborador en el abordaje de un problema determinado. No es solo yo ir y entonces me quedo con la información, sino cómo yo estoy retornando ese conocimiento. Entonces nosotros lo hicimos a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque lo que hicimos nosotros fue decirle a la comunidad, vea, nosotros le vamos a enseñar cómo hacer ciencia ciudadana, cómo trabajar estos procesos en sus comunidades, y ahí hacemos ese compartir de conocimiento, ¿cierto? Entonces, la ciencia ciudadana se vuelve en una manera de involucrar a su comunidad en el propio diagnóstico, entonces esto también se vuelve muy bacano, porque si los líderes sociales reciben toda esta formación, pueden replicarlo a las demás personas de la comunidad, mediante ¿qué? La recolección de datos y la interpretación de los mismos. Muchas veces queremos hacer muchas cosas en nuestras comunidades como ciudadanos comprometidos, pero no tenemos cómo, no tenemos las herramientas. Entonces, a través de este tipo de intercambio entre la academia, entre el investigador y la comunidad investigada o la comunidad sobre la cual se quiere obtener algún tipo de información, se vuelve bastante interesante buscando que sean las personas quienes puedan definir, en este caso de la vivienda, sus criterios de salud, bienestar y ambientes saludables, que ese es el gran problema que ha sucedido, como que nos pensamos unas arquitecturas muy guau y unos proyectos muy sacados de la innovación y de la creatividad, y a la final vamos y nos damos cuenta que no están aportando lo necesario a las comunidades. Entonces ahí es donde les empiezo a contar cómo fue esa estrategia formativa, la cual nos facilitó ese proceso de ¿qué? De co-construcción. Bueno, ¿cómo quisiera usted que fuera la vivienda? ¿Cómo quisiera usted que fueran esas políticas? Entonces se hicieron talleres de autoobservación, entonces entre ellos se hizo la etnografía, entonces la etnografía los hicimos a través de esas narraciones que acabamos de escuchar. También se hizo ejercicio de observación, entonces ellos tomaban fotografías, las describían, todo esto, o sea, eran momentos como esta semana vamos a estudiar qué es la etnografía, entonces ellos hacían la tarea
para entender qué era la etnografía, nos devolvían la información, nosotros obteníamos la información y ellos aprendían a hacer etnografía. La observación, lo mismo, ese de observación fue buenísimo porque fue con una fotógrafa, entonces la fotógrafa les dio teoría sobre fotografía, a ellos también desde el proyecto, a las personas involucradas en la investigación, se les dieron celulares, entonces ellos podían tomar las fotos desde sus celulares, o sea, eso era de parte y parte el asunto. También se tuvieron entrevistas y conversaciones dentro de la comunidad con la cual conversamos, habían personas que querían contarnos sus historias, habían otros que no hablaban mucho, eran más callados. Esa observación asociada pues al tema de la fotografía, la etnografía asociada a la producción sonora. Ahorita vamos a hablar específicamente de la cartografía social, que es un instrumento, que es una herramienta metodológica que a mí me parece que es fascinante para nosotros los arquitectos. La arquitectura tal vez no tiene unas herramientas propias para el trabajo de campo, para investigar, pero se aprovecha de otras disciplinas, y también se hizo un ejercicio muy bonito de la cartografía de las emociones. Entonces, ¿para qué? Para que esta estrategia formativa, para registrar y poder interpretar las vivencias y las realidades de cada uno de los personajes, de los habitantes de esas comunidades. Entonces, miren que en Villas de Santa Fe de Antioquia, trabajamos con 7 personas. Miren que el tema de recolectar información no es un asunto de cantidad muchas veces, sino más bien de calidad. Entonces hicimos un trabajo muy bonito con estos 7 habitantes, personas que llegan a Villas de Santa Fe por procesos de reubicación, pero también desplazados por la violencia en muchos casos. Entonces, miren que a este tipo de unidades habitacionales están llegando personas de cualquier parte del país, de cualquier parte de la región, y llegan a unos lugares que desconocen sus realidades, sus costumbres, sus maneras de vivir. Y trabajamos con 6 habitantes de Las Lunas, de Luna del Bosque, la mayoría así muy de acá de Medellín o de sectores cercanos, como en este caso Amalfi, pero entonces por aquí también venía alguien de Yopal. Pero estas personas, las personas de Las Lunas, de la vivienda de interés social, llegaron allí por iniciativa propia, ¿cierto? Porque estaban buscando vivienda, porque querían arrendar, porque querían comprar, porque querían invertir. Continuando con el tema pues de los científicos ciudadanos, les voy a hablar específicamente, como les dije, de la cartografía social. Entonces, la cartografía social, ¿qué es? La cartografía social es un proceso metodológico donde construimos, recreamos y apropiamos conocimientos. ¿Quiénes? Las personas que en ellas participan, pero entonces más allá de eso generamos aproximaciones conceptuales y actitudes que llegan muchas veces a repensar y a tener unas prácticas en consonancia a un concepto como referente a una teoría existente, pues es lograr como afinar el conocimiento sobre un tema, donde utilizamos en algunos casos instrumentos técnicos, pero donde la vivencia se vuelve un elemento muy importante. Lo que obliga a que consideremos, pues cuando uno hace cartografía social, uno debe considerar siempre a las personas como unos sujetos pensantes, críticos y propositivos, y no como unos objetos receptores de conocimiento. Entonces, ese ha sido, creo que el gran error que hemos tenido los investigadores que trabajamos en campo, que tenemos que obtener información de las personas, y es que siempre se ha querido obtener ese conocimiento sin nada a cambio, o pensando que el cambio es, no sé, llevar un mercadito a la comunidad a la que estoy entrevistando. Pues sí, muy chévere, pero más allá de eso, ¿qué se les puede aportar? Entonces, la cartografía social, ¿cómo se hace? Se hace a través de un acompañamiento y una guianza de un líder, de una persona que lidera, por medio de unas preguntas o de una problemática común. Entonces, miren que eso también lo hace un instrumento, una herramienta metodológica, muy bien pensada, es organizada. No es que uno va a hacer una cartografía social de la nada, no, siempre tiene que haber
unas preguntas o unas ideas claves en torno a una problemática en común. Entonces, para esta investigación, la problemática común, pues entendiendo que problemática no es necesariamente asociada a algo negativo, la vivienda y las relaciones que se construían en ella, donde los participantes mediante una planimetría que las entregamos y unas pegatinas, ya les voy a contar qué hicimos, evidenciaron las problemáticas y pusieron en diálogo lo que ellas acontecen. Entonces, imagínense, pues, que eso estuvo súper complicado, porque no podíamos hacer el trabajo de campo, no podíamos ir a hacer esa cartografía social, que yo llevara muchos papeles, muchos colores, muchas cosas para construir eso con las comunidades. Entonces ahí pensamos, bueno, ¿cómo hacemos esa cartografía social? Pero antes de eso quiero contarles o traerles como a la mente qué fue lo que hicimos. Pues nosotros buscamos a través de este taller evocar esa percepción espacial, cómo las personas usaban los espacios de la casa, cómo o qué consideraban que debía tener una vivienda ideal para una vivienda digna y saludable. Y también, aparte de la vivienda, trabajamos un mapa de relaciones con el entorno, porque también en esta investigación y en muchas otras que han sucedido, nos damos cuenta que el problema no es la vivienda per se, o sea, la gente está muy contenta con su vivienda, 20, 30, 40, 300, los metros cuadrados que ustedes quieran, pero empieza a haber una dificultad en cuanto al acceso al trabajo, el acceso al equipamiento, el acceso a todo lo que rodea ese asunto de la vivienda. ¿Para qué sirve entonces esa cartografía social? Para poder conocer esas visiones diferenciadas de un colectivo sobre una problemática común, donde se puede configurar, dice ahí, una forma de acceder a los fenómenos que acontecen en dicho grupo, trastocando una visión uniforme, estática y unívoca de la realidad. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces ahí se nos ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no les entregamos? ¿Por qué no les mandamos? Porque fue así, fue a contraentrega. Les mandamos a cada uno de los participantes, tanto de Villas de Santa Fe como Luna del Bosque, un paquetico. Y en ese paquetico les entregamos un plano base de su vivienda sin los muebles. Háganse de cuenta el coquito, los muebles se los entregamos aparte, para que ellos los recortaran y los pegaran en este mapa. Les entregamos lápices, colores, tijeras, pegantes, para poder llegar a este tipo de trabajos. Entonces ellos lo que hicieron fue recortar los elementos y contarnos luego en una reunión virtual, donde ellos ya le tomaban foto a su plano con las pegatinas que habían ubicado, nos contaban sobre cómo fue ese proceso. Entonces, primero nos contaban cómo era su casa. Entonces nos decían, no, yo tengo el comedor, tengo 2 sillas. Miren que ellos mismos nos identificaban cómo era cada una de las habitaciones, dónde estaban ubicados los muebles. Pero siempre habían elementos en común. Entonces empezamos a darnos cuenta que una de las problemáticas más tremendas en esta tipología de apartamentos era que en los baños, en la cocina, en la zona de ropas, había muy poca ventilación o nula ventilación e iluminación natural. También surgió un asunto muy, muy importante, porque como lo escucharon en uno de los relatos, uno de los chicos que fue muy, muy activo en la investigación, es un chico en situación de discapacidad, está en silla de ruedas. Entonces el chico tiene muchos problemas de accesibilidad a su vivienda, y ahí también resultó una cosa muy bonita que uno creería, ay no, es que de eso solo se dan cuenta los arquitectos, y era esa pregunta frente a la estética. Alguien dijo, pero ¿y la estética de estos edificios? ¿Por qué de esta manera o de tal otra? Y también cuestionaban mucho el área versus el número de habitantes. Y algo en común, y que ha sido una discusión súper bacana, que también surgió en esta investigación, no solo hablando con las personas de la comunidad, sino también con expertos, nos hemos dado cuenta de que aquí ningún arquitecto tiene la decencia de diseñar una buena zona de ropa, ¿cierto? Entonces siempre asociamos
la zona de ropas a la cocina, sabiendo que entonces uno está cocinando, la ropa está colgada y todo se vuelve nada. Entonces miren que son unos asuntos también de sentido común, que la comunidad los identifica, pero que los arquitectos entonces no estamos siendo capaces de leerlo. También ellos en su vivienda reflejaban sus sueños, entonces como a ellos les entregaban el apartamento sin las divisiones, háganse de cuenta este plano base, sin estos elementos, a ellos les entregan el baño, les entregan aquí un murito bajo para poner un mesón, pero esta es una gran área abierta, un espacio abierto, que ellos empiezan a dividir, entonces ellos empiezan a separar los espacios. Y un asunto también muy importante que surgió en la discusión, y es que para los habitantes pues es que yo creo que para todos, la relación con el exterior es muy importante, y entonces se evocaba mucho a ese interés o a esas ganas de que la naturaleza y el paisaje fuesen parte de la vivienda. Entonces miren que son reflexiones que son de todos los días, entonces ahí el llamado de atención, bueno, y entonces ¿por qué seguimos reproduciendo ese tipo de arquitecturas? Entonces es muy chévere porque cuando uno hace este tipo de talleres y entiende cuáles son esas problemáticas, esas necesidades, pero también esos sueños de la comunidad, pues identificamos que la vivienda se convierte en un escenario de relaciones. Los habitantes de la casa tienen una creatividad espacial que transforman para su beneficio. No hay que olvidar que las personas que llegan a estas viviendas ya tenían sus estrategias para vivir y aprovechar el espacio. Entonces, lo que les decía ahora, no son los metros cuadrados de la vivienda la única variable para determinar el bienestar entendido por el Estado, y mucho menos para el vivir bien construido por la comunidad. Entonces son las relaciones sociales las que permiten entender las necesidades de las personas, pero uno, muchachos, no se da cuenta de eso, sino cuando vaya a hacer este trabajo con las comunidades. Usted allá en el AutoCAD, en el SketchUp, en la tabla digitalizadora, en la bitácora, no se va a dar cuenta de eso. Por eso este tipo de ejercicios se vuelven en un elemento tan importante. Entonces, el otro paso que logramos también con esta comunidad fue identificar el entorno, cuáles eran los lugares más visitados, el acceso al transporte público, dónde se disponían los residuos sólidos, pues las basuras, el acceso a salud, y nos dimos cuenta que en este sector de Pajarito hay muchísimas unidades habitacionales sin un sustento de equipamientos. Entonces ahí hay un grave problema, que llegó la vivienda, los equipamientos llegaron después, entonces aquí evidenciamos esa falta de relación con el entorno. Con las personas de Luna del Valle, perdón, Luna del Bosque o Luna del Valle, no, con las personas de Luna del Bosque, esto está malo, nos dimos cuenta que las necesidades podían ser las mismas, se hablaba mucho de la zona de ropas, la falta de ventilación natural, pero aquí, por ejemplo, los espacios sí se entregaban divididos. Miren que tienen unas condiciones habitacionales, pues tienen un balcón, seguramente, miren que siguen teniendo baños sin ventilación y sin iluminación, hay personas a las que les sobraban espacios, y se hablaba mucho de que era un sueño poder tener una zona de ropas más amplia, tener un balcón más amplio, y ya no se hablaba como esa de relación con el paisaje, sino también poder tener en esos balcones unas huertas urbanas. Pero aquí no se cuestionaba o no salía a flote el tema de los metros cuadrados versus el número de personas, porque uno en este ejercicio se daba cuenta que las personas estaban satisfechas. Entonces la unidad habitacional empieza, en este contexto sí se empezó a ver que como una unidad aislada de las demás, sin relación con el contexto. Sin embargo, estas unidades son cerradas, entonces tienen una serie de servicios, y hay un asunto muy importante pues que trajo la pandemia, y es que salió a flor de piel que los espacios se transforman dependiendo de las necesidades. Las salas se convierten en diferentes temporalidades en espacios de trabajo y estudio, y por ejemplo, no lo comenté, pero en Villas de Santa Fe la sala era el taller de modistería, era el taller de zapatos o era la tienda. Y también en nos dimos cuenta que los habitantes de estas viviendas a través del tiempo han ido también ejecutando los acabados. Aquí fue una situación muy particular, porque ellos decían, no, es que aquí en la unidad hay muchas cosas, pero no las
no las aprovechamos porque generalmente estas personas están por fuera, están trabajando, están estudiando, entonces no sienten esa necesidad de esa relación con el entorno. Entonces, a partir de eso, de escuchar a todas estas personas, qué era lo que sentían, a todos estos habitantes, pues se propusieron unos prototipos de vivienda, buscando pues mejorar ciertas condiciones en el habitar. Estas se construyeron pues de la mano con ellos, no me voy a detener mucho en esto, pero sí siempre buscando pues como ese ejercicio de autoconstrucción, perdón, de co-construcción. Obviamente nosotros diremos, ay, pero esto le falla a esto, aquello, no, pero es que esto fue construido con esta comunidad. Entonces, chicos, básicamente esto fue lo que trabajamos con esta comunidad, el interés de entender ese asunto de poder entender al otro a través de esas cartografías, creo que terminé muy al límite para que tengamos una sesioncita de preguntas. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta. Sandra. No, es que es súper interesante, porque muchas veces se tiene como esa pregunta de, no, ¿cómo flexibilizamos la vivienda? No, pero ¿y cómo hacemos? No, pero es que eso todo igual. No. ¿Y de dónde sacó el dato? Pues de la comunidad. Es este tipo de investigaciones que hacen ese ejercicio de rastrear con las mismas personas que incluso ya están habitando pues la casa y decirle, bueno, ¿usted cómo le está yendo con esta habitabilidad? Y sobre todo pensar que muchas veces ese modelo se replica en diferentes estratos acá. Entonces, claro, una cosa son también transversalizar esa información con los modos de vida. A una persona que esté en un estrato 5, que sea soltero, que transforma las 2 habitaciones en un estudio y una sala para el televisor y ver películas. Y pues básicamente pide domicilios. Y luego, mientras está trabajando, una señora que le ayuda como con toda la limpieza de la casa es la que se va a ir a lavarle la ropa, a tenderla todo el día, y cuando llega está doblada. Es muy diferente a cuando hablamos de una familia en la que hay una mamá o alguien encargado pues en la casa de estar haciendo el almuerzo, lavando la ropa a la vez, fritando y el frito se pega a la ropa y los niños no tienen dónde hacer la tarea. Y entonces, o sea, esos modos de vida es lo que nosotros debemos estudiar como una forma responsable. Entonces, así como vamos a hacer un hospital y tenemos que pensar cómo es que está el paciente, que está mirando el techo todo el tiempo, entonces cómo es el techo, cómo le queda la ventana cuando tenga que mirar desde la cama, y uno busca ese bienestar porque se tiene que poner en el rol del paciente. Pues en la casa cometemos el error que asumimos que todo el mundo vive como nosotros. Entonces, pues como en mi casa es así, pues así le va a servir a todo el mundo. Eso no es así. Y a mí me pasó con un proyecto de vivienda. Yo me reuní con la familia y lo primero que me dijo una de ellas es, yo quiero que en el piso que me toca a mí haya una muy buena zona de ropas. O sea, de una yo dije, claro, ella va a estar en su casa y ella quiere es que la ropa se extienda en un patio. Es como eso. Entonces no es que la casa tradicional era otra cosa porque eran familias muy grandes, que la gente sigue lavando la ropa y sigue cocinando, pero según los modos de vida deberían ser los espacios. Estas investigaciones son supremamente útiles porque de ahí es de donde empiezan a salir las ideas de cómo pensamos para las familias, los modos de habitar, los contextos socioeconómicos, pues los espacios que estamos requiriendo la vivienda. Y me pareció terrible. Yo pensé que era un error del plano, que los baños no tenían ni iluminación ni ventilación natural. Eso es como, santo Dios. Y simplemente decirles lo siguiente. Tengo un caso conocido que compró el apartamento y no tenía zona de ropas. Les hicieron un video que hacía pensar que había una zonita donde colgabas la ropa y era pues la tecnología. Y cuando yo vi el plano les dije, esto es un buitrón. Ay, usted ahí no va a colgar la ropa. Y eso fue pues el despeluque, porque era un proyecto que habían pagado mucho dinero por él, bueno, no las millonadas, pero sí mucho dinero para nosotros, y no tenían ni siquiera zona de ropas. Entonces eso es como, bueno, sí que Nati, muchas gracias, y quería compartir todo esto que me puso a pensar eso que nos decías. Muchas gracias.
Igual queda mucha tela por cortar, o sea, yo me puedo quedar aquí contándoles todo lo que hicimos, no, eso fue una cosa tremenda, hacerlo virtual, yo era como que, ay, entonces yo armé los paqueticos y entonces el plano y las figuritas y fue una cosa muy bacana, porque una vez es como que crea, ay, no, ¿será que no lo van a hacer bien? No, pues lo hacen fabuloso y tienen unas intervenciones tremendas y creo que el aprendizaje o poder implementar estas metodologías es pilas, es que hay que conocer al otro. Y en la arquitectura somos muy dados a esos egos y que entonces yo tomo las decisiones y yo ya después llego con el proyecto y la gente verá si le gusta o no. Yo creo que hay que superar ese asunto y eso ya lo hemos conversado en otros escenarios. Jonathan. Profe, muy chévere esa estrategia metodológica para recolectar esa información, porque como usted lo dice, directamente se recolectan las necesidades, o sea, se están viendo las necesidades de primera mano de quienes van a habitar ese espacio. Y literal, adoptaré 100% de esta metodología para investigación, porque no solamente puede funcionar como para reconocer las necesidades puntuales de la vivienda, sino también de todo en general. O sea, de hecho, vos ibas hablando de esa estrategia formativa, de esa estrategia etnográfica de recolección de información, y yo decía, es que yo esto también lo puedo hacer con mi investigación, quizás a una escala diferente, porque de pronto el alcance de mi investigación es más urbano, ¿cierto? Y no tan a escala de vivienda, pero sigue de todas maneras escuchando esas necesidades del espacio a través de quienes lo habitan, que serían pues en este caso los transeúntes, los peatones. Claro, y más nuestros procesos investigativos, Jonathan, que son muy del corte cualitativo, ¿cierto? Y que nos aprovechamos pues de todas estas estrategias metodológicas de las ciencias sociales, aunque también pues hay otros matices en la investigación en arquitectura. Justo aquí están conectadas Dani, Manuela Yepes y Manuela Sierra, que vienen haciendo su investigación más cuantitativa, pero entonces es una visión cuantitativa de esos asuntos de confort y bienestar que seguramente en algún momento se puede cruzar eso cuantitativo que ellas están haciendo con algo cualitativo que pueda estar haciendo otro, pero es entender eso, cómo llegamos a obtener la información, porque eso a nosotros no nos lo enseñan, o sea, no, pues ahora porque pues el grupo de profes está metido en otras dinámicas y yo finalmente, pues lo que les he contado siempre, decidí hacer un estudio posgradal en un tema completamente distinto, entre comillas, a la arquitectura, pero es entender eso, o sea, cómo, pues la arquitectura tiene procesos metodológicos para la proyectación, para diseñar un espacio público, para diseñar un edificio, pero muchas veces esa variable habitante, transeúnte, ciudadano se pierde, entonces esas ideas se quedan sin explorar con estas comunidades. Entonces también el llamado, más allá de que listo, tenemos ahí la metodología y hay muchísima bibliografía al respecto, es entender la importancia de conocer al otro cuando voy a tomar decisiones, o cuando quiero saber de algo más. Yo no me puedo quedar con lo que pensamos acá los arquitectos, yo tengo que pensar en las ideas que puede tener el otro sobre un tema específico. Claro que incluso esas ideas que están en la otra persona y que quizás uno desconozca por hacerse ajeno a ellos o por estar encerrado en lo que uno piensa, esas ideas son la herramienta para uno poder trabajar. Pues así lo veo yo como con esta labor que hiciste, este proceso. Muy chévere, Renate, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Profe, y eso va muy de la mano con lo que hablábamos en algunos encuentros de entender la ciudad como ese organismo vivo. Porque de alguna manera, si bien es cierto el interactuar en la calle va muy de la mano con los modos de vida internos, o sea, ahí se ve reflejada la costumbre, que se trae de decir los ancestros, porque creo que todos tenemos costumbres de nuestros abuelos, por ejemplo. Entonces no se va como muy de la mano con eso. Está muy interesante esa herramienta.
No, ahí la tienen a disposición, hay muchas exploraciones, se puede identificar mucho sobre ellas. Es que sirve para todo, por ejemplo, se usa mucho en la gestión del riesgo de desastres para identificar zonas de amenaza, o sea, para identificar, cuénteme cómo es el trayecto del río cuando hay inundación, entonces, qué más, qué mejor fuente de información para eso que una persona que la ha vivido, ¿cierto? Porque muchas veces pueden haber simulaciones desde lo técnico, pero muchas veces ese relato o esa historia que nos puede contar el otro es muy interesante. Profe, y no solo que, y también algo que de pronto vi en el aprendizaje de tu proyecto, y es que pues uno creería, o yo por lo menos creía, que la labor etnográfica era literal, tener que ir a meterse allá y vivir allá, y no, y mira que a partir de la virtualidad y la pandemia nos damos cuenta que hay más maneras también de hacer esa labor etnográfica que no sean tan tradicionales. Súper, la pandemia nos dio esa posibilidad. Entonces, si uno se va como a la historia de la antropología, al inicio los antropólogos eran como unos antropólogos, los llamaban antropólogos de escritorio, porque entonces ellos simplemente estudiaban al otro desde lo que les contaban les contaban en cartas. Entonces, en esa época la conquista y todo eso, ay, sí, es que hacían esto, aquello, pero no llegaban al campo. Pero entonces hubo un momento en que eso cambió cuando aparece este señor Clifford Geertz, el del audio que escuchamos, que él dijo, no, yo sí tengo que ir al campo. Entonces ahí se perdió como esa idea del antropólogo de poltrona, y ya es un antropólogo que va y entiende la dinámica. Pero por ejemplo ahora no se podía ir al campo, pero a partir de esa estrategia formativa de enseñarle a las personas cómo obtener esa información precisa, logramos hacer el trabajo de campo. Entonces es cómo se empodera al otro y cómo aprovechamos también todas estas herramientas virtuales. Chicos, la virtualidad funciona, sino que hay que aprenderla a manejar, ¿cierto? Entonces yo creo que hay muchísimas herramientas, y la clave de esta investigación, pues de este trabajo de campo, fue empoderar, o sea, empoderar a los otros, y ellos fueron los que produjeron la información. ¿Algo más? Bueno, no, a mí me encanta compartir como este tipo de experiencias. Pues mis experiencias van más como ya por este campo de la investigación. El tema de la vivienda pues me interesa mucho, de las políticas públicas, del ordenamiento territorial, y pues como estrategia del grupo de estudio, pues seguramente les vamos a seguir ofreciendo este tipo de conversaciones. Pues no sé, Sandra, Cris, ¿algo más? O pues creo que fue una hora bastante sustanciosa. No, por mi parte, pues excelente. Y como dices, Nati, eso es una cosa que uno se puede sentar y jalarle pita toda la que sea. Y también es una manera de mostrarle a los estudiantes que están formulando investigación, que todos eventualmente van a llegar hasta allá, cómo el enfoque ayuda a que uno empiece a recolectar ciertos datos, y cómo es que es valiosa una investigación que sea solo de recolección de datos, porque es que muchas veces hay un afán de ya, le voy a decir cómo es, ya, le voy a armar el diseño. Uno es como, pero si no entendemos nada, ¿cómo vamos a diseñarlo? Primero es como, hey, respire, piense usted qué es lo que va a hacer y empiece a analizar, y ofrezca en su investigación ese análisis, que después, si usted no va a seguir investigando, digamos, en la academia, pero sí en su oficina de arquitectos, lo que va a hacer es tener eso en la cabeza. Así es que yo ya me entendí cómo va esto, y pueden empezar a diseñar, pero aprovechar estas primeras instancias para comprender y aprender métodos para seguir siempre comprendiendo eso que se nos va a ir presentando en la vida, ¿no? Yo la verdad agradezco muchísimo el espacio, y quedo así súper emocionada porque es un tema que me gusta mucho, que de hecho hizo parte de una de las primeras fases de cuando fui a formular mi investigación en la maestría, y era esa palabra de los modos de habitar, por eso lo mencionaba ahora.
solo que ya pues listo, en la formulación me fui yendo hasta encontrar otro punto, otra pregunta, pero todos vamos partiendo de preguntas similares y luego lo enfocamos. Entonces, nada, muchas gracias por el espacio y también gracias a todos los que aceptaron Ay, pues, sí, como esta convocatoria. muchas gracias por están acá. acompañarnos y pues aquí estamos para hablar de estos temas. Mil Les he gracias. puesto como 20 veces la lista de asistencia para que por favor la llenen. Listo, feliz tarde para todos y muchas gracias por acompañarnos. Chao, profesor. Gracias. Nati, gracias. Chao. Chao. Gracias.